Listo, muy buenos días a todos. Gracias por los que se quedaron a esperar. Vamos a dar comienzo al taller del día de hoy sobre la paternidad, sobre cómo es la anatomía de un padre increíble. Para los que, para los que no conocen los dones del ser humano, quiero empezar con la introducción de los dones basado en la biodescodificación, que van a ser, bueno, ahí sí me dicen en el chat, voy a abrir el chat, Si me dicen en el chat de dónde se están conectando, los que se conectaron, si se escucha bien, si tienen alguna duda cuando yo vaya hablando, estos son los talleres que yo doy los miércoles. No los había podido dar por todas las fiestas que se atravesaron ahorita en diciembre, noviembre, pero ahorita vamos a empezar otra vez todos los miércoles esta dinámica que me gusta mucho con todos los que han tomado sesiones conmigo. Nada más ahí si me ponen en el chat si se escucha bien, los que están conectados, sino para ahí hacer unas correcciones. Esta sesión va a ser grabada y para los que no me conocen, yo soy, bueno, voy a quitar un poco, no, mejor no, a lo mejor no sé, si se escucha bien. Ah, gracias Estefanía y Gutiérrez. Para los que no me conocen, yo soy Michelle Antonio de la Carrera. Rápido me presento por respeto, porque los protagonistas son ustedes. Quiero que sepan siempre eso, los protagonistas son ustedes. Mi nombre es Michelle Antonio de la Carrera, soy coach en bioscodificación. Estoy certificado por la SEP Conocer. Soy un profesional certificado en el estándar 204, en la modalidad 204 de la SEP Conocer, sesiones 1 a 1. Y toda la experiencia que voy descubriendo yo de mis casos, siempre de manera confidencial, voy exponiendo cosas que he descubierto en varias cosas nuevas que estoy estudiando, como un diplomado en educación emocional, que estoy para certificarme como, para dar cursos en escuelas, para ser también un consejero estudiantil, me estoy certificando, inteligencia emocional, en el Instituto de Desarrollo Humano en el Instituto de Desarrollo Humano y Capacitación Internacional, que se llama el IDEC de Puebla, con la directora Paola Ciapa. Todo es de manera profesional, todo es certificado, toda la información es estandarizada, comprobada. Siempre me gusta hablar de manera científica y siempre voy a tener sesiones. Yo tengo un código de ética, yo no nombro ninguna persona en mis talleres, nombro información que yo veo de acuerdo, coherente para que puedan seguir trascendiendo y mejorando su desarrollo humano, en el desarrollo personal de cada uno de los que se conectan en estos en vivos, pero tengo un código de ética, yo no nombro no hago ningún nombre, no doy ninguna información confidencial de mis sesiones. Y sin más preámbulos, pues bueno, soy Michel Antonio, también quiero que les digan, quiero que me vean como su amigo, como su coach, como la persona que quieran preguntar cualquier cosa en el chat, voy a estar atento al chat, lo que quieran. Y bueno, este curso que yo elaboré ahorita para el día de hoy fue hecho para que pudiéramos entender el simbolismo del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene unos dones. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la biodescodificación, nosotros estamos compuestos por dones del Padre y dones de la Madre. Por eso es muy importante tener este conocimiento. O sea, si tú no sabes que a lo mejor tu papá fue ausente simbólicamente, tú no vas a tener estos dones, porque cuando hay una ausencia simbólica de papá, es como si él trabaja, él está, pero está a lo mejor, está muy atareado, muy preocupado por ciertas cosas. Es como si no estuviera, es como si tuvieras un mueble en casa, un cuadro en la pared que no se sienta contigo, no te observa, no te pregunta cómo estás, no te ayuda en la escuela. Esa es una realidad y regularmente siempre pasa con los padres. Yo lo mencionaba en el video anterior que subí, que los padres casi no se ven en la vida de la madre y el padre porque papá solamente pone una minúscula parte en la creación de la vida, traer la vida a esta tierra. Solamente es una realidad que ponemos un esperma, algo microscópico.
Y la madre pone todo su cuerpo, 9 meses de gestación, pone todo su tiempo, pone todo su esfuerzo, sus huesos, su sangre y todo para crear al niño, para crear esta maravillosa vida, ese maravilloso proceso de la gestación. Es, es algo maravilloso. Si tú te pones a pensar ahorita, pongas a pensar cómo es que yo nací, quién decidió que yo viniera a este mundo, cómo decidieron mis papás, querían tenerme. Es un proceso espectacular y eso se llama, es una ciencia, se llama filogenética y ontogenia. La ontogenia y la filogenia es lo que se encarga en ver cuáles son los factores en el cierto tiempo de los 9 meses de embarazo y qué estrategias se precursan emocionalmente papá y mamá antes del embarazo. Que hay un libro antes de tu embarazo, de tu vida, de la vida antes de que nazcas, hay una vida, un libro de tu embarazo y hay un libro después del parto. Hay un libro después del parto, que es toda tu vida, tu infancia, de bebé, infancia primera, cuando es un neonato, la infancia primera, la segunda, la pubertad, la adolescencia, la adultez, la vejez. Cada etapa es importante, pero en el caso del padre, si lo vemos simbólicamente, papá solamente pone una parte minúscula. Entonces, realmente, si lo vemos como toda la vida es un simbolismo. El ser humano son códigos simbólicos. Grábense esto. Si no han visto el, el documental de El ciclo del individualismo, se los recomiendo hoy mucho. Vean El ciclo del individualismo. Así van a entender eh, cómo, ese lo encuentran en YouTube, van a entender cómo el ser humano es un símbolo. Somos un simbolismo. Nosotros, nosotros no somos lo que vemos en nuestra percepción. Nosotros no somos lo que vemos en nuestra percepción. Tú te confías de tu visión, de tus 5 sentidos, pero nosotros no vemos en realidad lo que está pasando en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona, cuando entra la luz a la retina, funciona con ciertos mecanismos que solamente estudia lo que pasó en los últimos años para poder proyectarte lo que estás viendo sincronizado después de lo que pasó. O sea, siempre vamos a ver el tiempo presente, lo vamos a ver retrasado como unos 15 segundos, porque pasan muchos filtros perceptuales en nuestra mente para poder ver el tiempo presente, lo que tú estás haciendo. O sea, yo tomo, por ejemplo, voy a darles un ejemplo para que vean el nivel del simbolismo que es el ser humano y cómo esto nos atañe y nos añade en nuestra vida. O sea, prácticamente tu imaginación puede ser más terrorífica que la realidad, que el enemigo real. Por eso es importante que entendamos esto en el primer punto. Si yo tomo esta taza de café y le doy un trago, esto yo ya lo hice 15 segundos antes, a lo que yo estoy viendo y a lo que tú estás viendo en Zoom. Si tú estás viendo en Zoom, no sé cuánto tiempo, no tengo conocimiento, se tarda en transmitir la información de los cables no tangibles, de la información del Internet, para que llegue a tu CPU y tú lo puedas ver. O sea, es así como funciona. A grandes rasgos no me voy a meter mucho cómo es que funciona. La amígdala, que es la que guarda toda la información, el giro cingulado, que es el músculo que se fortalece para que tú puedas tener una inteligencia emocional adecuada para manejar mejor cada conflicto que se te presente. El sistema límbico que va a interpretar si vas a ser padre o no, si tienes ganas de ser padre o no. El sistema límbico por ejemplo, las serpientes nacen sin sistema límbico y cuando nacen los huevecillos de las serpientes se las comen, tienen que irse rápidamente porque el padre se las come. En el caso del ser humano, nosotros tenemos un sistema límbico desarrollado en el cerebro. Por lo tanto, nos nace ese amor de cuidar al hijo. Pero muchos padres no tienen este sistema límbico por ciertas cosas que pasaron en su infancia. Crecemos como adultos y no nace el amor de tener hijos. Por lo tanto, la otra vez me decía una persona,
en la calle. Yo iba caminando, es un cliente de la calle que yo tengo otro negocio de ventas de comida y me decía esa persona, oye, ¿tienes sobre tu negocio, no? Y sí, sí, sí tengo pues, este material, este alimento, ¿no? Pero me decía, oye, ¿qué vas a hacer este fin de año? No, pues no voy a salir porque no tengo ganas, no tengo ni ganas de conocer a una persona. Entonces yo rápidamente ahí escuché en esa persona, en ese momento, un coach en biodescodificación no vemos lo que te dice una persona, sino lo que no te dice es lo que vemos, porque nos instruyen en el Instituto IDEC Puebla, nos instruyen a observar por 4 palabritas, ya puedes observar a la persona cómo es, cómo ha sido, todo con esta ley que se llama la ley del Kybalión, que es como es afuera es adentro, como es antes es después. Es una filosofía muy grande que no se los voy a poder explicar aquí, pero yo me di cuenta que él como tal estaba viviendo con su mamá. Yo no lo sabía, yo en ese momento me di cuenta que él estaba viviendo con su mamá. Cuando me va contando un poco más de la historia, me va diciendo que sí, efectivamente vivía con su mamá y que ya no tenía ganas de salir a conseguir pareja, que ya no le daban ganas, estaba apático. Lógicamente porque su pareja es su madre. Eso se le llama hijo bastón. Entonces, estas actitudes que son muy naturales, a lo mejor ahorita nos sorprenden, que yo se las comente, y tienen alguna duda, pregúntenme en el chat, ¿eh? Estoy viéndolo aquí por cualquier duda. A lo mejor nos sorprenden observar estas cosas, porque son un poco repulsivas, un poco impactantes, impulsivas, escucharlas, pero es algo muy natural en el ser humano, es algo muy natural que muchos hijos no quieran tener padres porque no quieran tener hijos, perdón, muchos hijos cuando crecen y son adultos no quieren ser padres porque su pareja es su madre y también su hija o su padre. Eso se le llama proyecto sentido de gestación hijo bastón y se ha venido precursando de generación en generación. Es algo muy fuerte, por eso es que yo quería, saludo desde Puebla. Muchas gracias, Rogelio. Un saludo desde el Rincón de la Cultura, desde aquí de Veracruz para el Rincón de la Cultura. Esperemos muy pronto también tener un en vivo por acá contigo para que podamos dialogar de varios asuntos que me comentaste. Entonces, la anatomía de un padre, increíble, tiene muchos aspectos que hay que aceptar. O sea, requerimos aceptar muchos aspectos que son difíciles de aceptar, como este que te comento. Y la persona me decía, yo ya no quiero salir. Y yo, bueno, va, esa es tu finalidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba consiguiendo pareja, me nació a mí naturalmente las ganas de tener un hijo, que eso es lo que, no es que sea bueno o malo, o que tenga que pasar o no, porque cada persona puede vivir sin hijos o puede llegar a tener una vida sin pareja, sin hijos, eso no es malo, no me vayan a malinterpretar aquí en este taller sobre ese punto, quiero que quede claro. Simplemente que hay ciertos mecanismos que se van a activar si tú no los conoces, van a activarse de manera automática y entonces van a actuar ciertos códigos simbólicos en ti, de lo que te estoy diciendo, por inercia. Entonces, te voy a decir un código simbólico. Yo, desde muy pequeño, me nacieron las ganas de ser papá, quería tener un hijo. No quería hasta los 30, pero lo tuve hasta los 26. Pero cuando yo tenía 25, me dieron muchas ganas de tener un hijo. Y lo que yo hice fue ponerme a investigar cómo hacer una buena cita, cómo hacer un buen seductor, libros del arte de la seducción, libros de Robert Greene. Me puse a besar muchas ranas hasta encontrar a la princesa. Y encontré, sí, efectivamente me topé con muchos ranas que no se transforman en princesas y no estaban adecuadas para ser madres. Sí, ¿por qué? Porque así, esa es la realidad. Muchos no estamos codificados para ser padres. Si conocemos esta información, podemos codificarnos, recodificarnos. Pero si no conoces esta información, tú estás codificado para ser papá o para no, dependiendo del código de tu gestación. Entonces, yo cuando encontré a mi esposa, y dije, bueno, pues me puse a leer un libro que ya se los recomendé, se llama Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Y fui siguiendo paso a paso como un manual para yo poder pasar el embarazo de tantas cosas que yo no sabía, que había en la pareja, envidia, los papás se enojan que se van los hijos,
sea, hay muchas cosas que tú no sabes y la gente no pasa el periodo de gestación bien o se quiebra con economía o sin economía por no tener el conocimiento, no porque no estés hecho para tener una pareja o porque seas una persona negativa o la otra persona sea un mal hombre y según las millones de personas, las millones de mujeres dicen en muchos videos que he visto que hay millones de seguidores, millones de vistas en esos videos que dicen, yo no conocí a este hombre y salió mal, ¿no? Pero ¿te imaginas qué simbolismos hay en un cerebro de un hombre? Y no te imaginas el simbolismo que hay en el cerebro de una mujer para sincronizar hombre y mujer, que son infinitos, para poder, o sea, Pero bueno, de verdad se los digo en este momento, no para asustar, oye, para que, bueno, para decir que yo sé mucho y que ustedes no saben, sino que para poner de verdad, para poner en cuenta qué es lo que equivale a ser padre y madre, según la filogenética, la ontogenia, la biodescodificación, que todo se resume en los dones de papá y los dones de mamá. Es lo que les voy a decir. Voy a checar aquí en el chat. Dice Luis, en muchas ocasiones encuentras a tu princesa, pero no eres tú su príncipe. Je, exactamente, Luis, exactamente. No eres tú su príncipe. ¿Por qué? Porque su príncipe sigue siendo ese papá que nunca estuvo con ella, que le llenó de expectativas la cabeza. Ese príncipe que le enseñó que los hombres son malos. Y su filtro perceptual, que te digo que son 15 segundos antes de que tú veas una persona, ya vas a tener una expectativa de esa persona, de esa pareja, de ese proceso de enamoramiento, que es 1 año, 2 años, y luego viene la realidad después de la dopamina. Va a haber un principio que ocurre por inercia. Vas a paternizar o maternizar. Y por eso no eres su príncipe, porque ella no está viendo con objetividad. Y en ese momento que ella no ve con objetividad, no importa el orden, porque puede ser al revés, tú puedes ser puede ser su príncipe, ¿cómo lo digo? Puede ser su príncipe, pero no encajar tú con ella a lo que ella piensa, porque en ese momento se activan ciertos mecanismos por inercia que van a activar el transgeneracional, o sea, cosas que a ti te van a doler mucho después del periodo de enamoramiento, que te van a hacer que tú odies a esa persona después de haberla amado apasionadamente ese periodo de enamoramiento. Por eso se llama enamoramiento, porque te miente la dopamina biológicamente de lo que sientes en verdad en tu filtro perceptual de tus generaciones anteriores. Entonces, eso está maravilloso lo que tú dices, porque sí, muchas veces tú eres, es tu princesa, pero no es su príncipe. ¿Por qué? Porque ella sigue en ese pasado con ese papá que engañó a su mamá y entonces quiere castigar a su papá por medio de ti, quiere castigar a su papá por medio de la relación que ella tiene contigo. Y tú ni siquiera tienes la culpa, ni ella. Es el filtro perceptual que está actuando. Es el ciclo de gestación, es el proyecto sentido de gestación. Esto se le llama vivir en el proyecto de mi mamá o mi papá. O sea, hay un proyecto como tal de económico, de laboral. O sea, tú vas a hacer lo que a tu papá le hubiera gustado que tú hicieras, pero también hay un proyecto de pareja. Tú vas a terminar una pareja como a tu mamá le hubiera gustado que terminaras una pareja. Si no te das cuenta de esto, vas y terminas una buena relación de pareja. Y luego dicen muchas mujeres, es que conocí al segundo hombre y fue maravilloso porque el otro estaba loco. No, no es que estaba loco, es que tú tenías que terminarlo para poder cumplir el proyecto de tu mamá que no había podido terminar a tu papá porque era una persona muy déspota, un narcisista, un violentador, y tu mamá no lo pudo hacer. Entonces te deja a ti la tarea para que tú como mujer o tú como hombre termines esa relación. Y cuando la terminan, son felices. Todos estos son mecanismos por inercia que se resumen eh, de una manera muy, 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 muy fuerte. En la tercera edad, cuando vemos la realidad del príncipe, cuesta trabajo dar el sí. Exactamente, Sigrid. Consiste en las edades, las expectativas para formar una pareja
En la tercera edad tiene que ver más con la expectativa. Sí tiene que ver con la expectativa del niño. Eso tiene que ver más que nada con la autoestima. Ese es un tema de autoestima. ¿Por qué? Porque si papá y mamá de niño, de niña, a ti te decían, tú no puedes hacer esto, el tema de la cultura, como ya es una tercera edad, hay una creencia limitante que en la tercera edad no puedes tener una buena relación, de acuerdo a la cultura, lo que decían tus papás o cómo te ve tu familia o las personas de alrededor de la familia de él, van a haber creencias limitantes. Y entonces va a haber como una especie de expectativa negativa a hacerlo, pero tiene que ver con lo que te decían sí o no tus papás en la infancia. Por ejemplo, tu mamá a lo mejor estaba mucho tiempo sola y no tenía la economía o al momento no llegaba el dinero adecuadamente al horario que tenía que llegar y entonces tú estabas esperando, tu mamá estaba esperando el dinero y tú le pedías, oye mamá, quiero unos tenis. Y te decía, no, ¿sabes qué? Es que no hay. Y así se fue llenando esa cajita de creencias raíces. No se puede, no se puede. Entonces llegan a la tercera edad, una edad donde volvemos a ser niños, volvemos a tener esa conexión creativa del cerebro que te sincroniza con todos los traumas del pasado. Claro que se conecta con esa infancia y dices, "Pues, ¿sabes qué? No puedo. Me cuesta cuesta trabajo de decir sí, porque no me doy yo el permiso. Y eso se llama autoestima, amor propio, que se requiere reconstruir. Hay un ejercicio muy bueno que doy en un curso de autoestima, amor propio, que es hacer conciencia del sí mismo niño, hablarle e integrarlo contigo. Eso lo hago en las sesiones de biodescodificación y vamos integrando esa autoestima para que tú puedas darte el permiso. Esa es una manera muy buena de hacerlo. Es del autor Nathaniel Brandon. Está muy bonita. Ahora sí, ya vamos a ir directo al grano. Tenemos dones de papá y dones de mamá. Papá es el que te ayuda a dar el don de empezar y terminar algo, el que te ayuda a tener la fortaleza, el don de pertenencia. O sea, el papá es el que te da el don de sentirte pertenecedor a un núcleo familiar que no sea tuyo. Si tú no tuviste a tu papá, te cuesta mucho decirle a una relación de pareja, tolerar muchas cosas porque sientes, es que yo no me pertenezco a esta mujer. Como no es de mi sangre, no es de mi tipo, no es de mi familia, lo rechazo simplemente. Y hay temas muy fuertes en la relación de pareja que necesitan energía, necesitan tu 130% para resolverlos. Y mucho más cuando tienes hijos. O sea, cuando tú tienes hijos, te van a llegar situaciones muy muy complicadas en tu vida con tu pareja, muy complicadas que el niño se cayó, que necesita los pañales, pero si tú todavía no has resuelto ciertas cosas con tus padres o vives con tus padres todavía, ellos te van a pedir tiempo. O a lo mejor se enferma mamá, se enferma papá, se enferma tu mamá y tu papá, tú ya tienes un hijo. Y entonces te agarra toda tu energía porque sientes demasiado peso en el corazón y entonces te preocupas de más y olvidas al niño de manera inconsciente. Esto sucede, ¿eh? Es por inercia. Y entonces el niño regularmente se enferma para que la mamá vuelva a ver al niño. Pero a veces muchas madres o padres, porque esto también le pasa al papá, al hijo bastón o hija bastón, no se da cuenta y entonces, esa parte de no me siento pertenecedor porque necesito resolver lo que no he resuelto acá arriba, lo que pasó con mi papá y mi mamá. Necesito recuperar el amor que no tuve, no me dieron de niño. Entonces, eh, vuelve a pasar lo mismo, se repite ese patrón en la generación de tu hijo y el niño también crece diciendo, mi mamá no me dio el amor que yo necesitaba, porque se la vivió pensando el amor que le faltaba a su papá y su mamá. Por eso no podemos resolver una situación hacia atrás, solo hacia adelante. Lo que no me dio mi papá y mi mamá, se lo voy a dar a mi hijo. Lo que mi papá no le dio a mi mamá, se lo voy a dar a mi pareja. Lo que mi mamá no le dio a mi papá, se lo voy a dar a mi papá, a mi esposo. Tolerancia. Y tal vez te toque una prueba muy fuerte de tolerancia.
Pero si tú todavía sigues en esto y no te has dado cuenta, porque no has pasado un ritual o una sesión de bio, que es parte de un ritual, tú no has, tú no puedes desconectarte de ese vínculo. Entonces te cuesta muchísimo resolver un pequeño detallito en la relación de pareja. Y regularmente sucede que están desincronizados. La otra vez me mandó un video a mi esposa que estuvo espectacular, que decía, es que yo no quiero hablar ahorita. ¿Por qué me hablas de este tema que no me gusta ahorita? Háblame después. Y tú no tienes la tolerancia de decir, ok, vamos a hablar después de ese tema. No, quieres afrontarlo ahorita y si no, no van a estar bien. Oye, ten paciencia. Pero son temas tan pequeñitos que se vuelven explosivos. Groserías, empujones, separaciones, porque necesitas toda tu energía para una relación de pareja. ¿Por qué? Porque esa pareja, esa esposa, ese esposo, no es de tu sangre, no piensa igual que tú, no es igual que tu mamá y tu papá. Y obviamente todas las parejas siempre van a regresar cuando terminan una relación con su papá y su mamá, siempre. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá siempre te va a amar incondicionalmente. Y es fácil amar a tu papá y tu mamá, a alguien que es de tu sangre. La habilidad más importante para desarrollar como padre es el amar a una persona que no es de tu sangre, o sea, tu pareja. Ya van entendiendo un poquito a dónde me dirijo. Por eso es que el don, póngame aquí en el chat si les hace sentido lo que les digo. Por eso es que el don del padre es tan importante, el don de pertenencia. Cuando tú estás tu papá contigo, tú te sientes pertenecedor, aunque te grite tu esposa o tu esposo en alguna discusión, no por eso me voy a ir o querer irme de la relación, o irme con otra mujer o con otro hombre. Tengo que resolver este tema y no tiene que volver a pasar. Tenemos que hablar hasta que no vuelva a pasar. Pero muchas personas agarran eso de excusa y se van, porque no se sienten pertenecedoras a un núcleo. Y es ahí donde ocurre la separación anticipada, porque a veces hay que separarse también. El padre da la fuerza para que tú te separes de alguien que es muy violento, un narcisista, un psicópata, y necesitas esa fortaleza que te da papá cuando estás con él. Es un don espectacular. El papá también da el don del dinero, crear materia. Y mamá da el don de la inteligencia emocional, el amor, el don de perdonar, el don de, este, de la autoestima. Mamá da la autoestima, papá es la pertenencia y mamá la autoestima y la inteligencia emocional. Fíjense lo importante que es tener una relación de pareja. Y si todos supiéramos esto, nos preocuparíamos, número uno, por la elección de la pareja y número dos, por fortificar, inyectar en la pareja, poner de prioridad a tu pareja, prioridad a ti mismo primero, autoestima, y poner de prioridad a tu pareja, inyectar en la relación siempre cosas buenas, talleres, seminarios de pareja, ir a la iglesia en pareja. ¿Por qué lo haríamos? Porque así fortaleceríamos los dones de nuestros hijos. Tuviéramos un gesto, eso se le llama gesto de Héctor, poner a tu hijo como protagonista sin dejar de ver tu autoestima, poner a tu hijo como protagonista. ¿Por qué? Porque tú ya se supone que ya tienes tu misión de vida, se supone que ya pasaste por tus amores, ahora el protagonista es tu hijo. Eso no quiere decir que vas a dejar de verte a ti mismo, ni tampoco quiere decir que vas a dejar de ver a tu pareja, porque primero está tu pareja porque tu hijo se va a ir, va a llegar un momento que va a crecer, se va a ir, y algunas madres quieren tenerlos de esposos a los hijos, no quieren que se vayan. ¿Por qué? Porque nunca voltearon a ver a su pareja para decir, oye, voy a fortalecer a mi pareja. Todo lo querían fortalecer en el hijo. Todo tiene un equilibrio. Todo tiene un equilibrio y un orden, como dice Beth Sillinger. El orden es antes que el amor. Porque si no, tu hijo va a decir, es que mi papá no quiere a mi mamá, mejor me quedo con ella. Y nunca va a querer crecer y se vuelve un Peter Pan. Ser padre supone un gran trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Pónganme en el chat. Si lo que les digo les genera dudas, es importante que conozcan y conozcan y conozcan. Dice, ser padre no es fácil, dices Luis.
Porque el ser hijo tampoco lo fue, exactamente. Lo buscamos siempre, es dar lo mejor que podemos. Como hijo no le entendí y ahora que soy padre he entendido lo difícil que es ser padre, porque mis padres no dieron lo mejor de ellos y no le entendía hasta ahora, exactamente. Y ese es el momento en el que tú vas a empezar a desvincularte de esa historia de dolor y a vincularte desde los dones. Y lo estás haciendo ahorita como veo el diálogo que estás escribiendo aquí. Estás entendiendo varias cosas que tú vas a mejorar y sanar con tus hijos, porque tampoco se trata de decir, papá, lo hiciste mal, ni tampoco declararle la guerra o echarle la culpa. Y lo veo que tú lo estás entendiendo muy bien, esa parte, porque es importante que entendamos que nuestros padres no sabían tampoco, no tenían ese conocimiento que ahora están ustedes teniendo en estos talleres. Entonces, y lo hicieron a como se les daba a entender. Entonces, es darles ese respeto, decir, está bien, lo entiendo, pero ahora yo te voy a sanar a ti, papá, mamá, en mi pareja, en mí y en mi hijo, para poder desvincularme de ese dolor, para no repetir ese dolor. Porque la persona que ignora y la persona que dice, no me interesa cómo soy, no me voy a evaluar, no voy a tomar estos cursos, es una persona que eh, no quiere trascender esas estrategias que hizo su papá con él o con ella. Y entonces es una persona que nunca quiere crecer. Yo tengo un libro que estoy escribiendo que se llama Los Wendy's y los Peter Pan. Las Wendy's y los Peter Pan. Son personas que no quieren crecer, que no quieren darse cuenta de qué están haciendo mal. ¿Por qué? Porque saben muy bien que si funcionó con papá y mamá y conmigo, pues yo no quiero ver cómo ser auténtico. Y la única manera que ser auténtico es teniendo síntomas o enfermedades. Y la única manera que te dice el cuerpo, ok, sí, fue buena la estrategia, pero ya requieres trascenderla. Fíjate bien lo que dice aquí. Ser padre supone un gran trabajo, como decía Luis. Ahora el viaje al Hades ha alcanzado su propósito y Ulises puede ya volver en los vivos. Sin embargo, Homero lo retiene todavía entre los muertos para que se encuentre con otras sombras. Así habla con Agamenón. ¿Qué noticias quieren los vivos del rey de los reyes griegos? Desea saber algo sobre su hijo Orestes. Más tarde Ulises encuentra a Aquiles, quien pide nuevas de su padre, Peleo, y de su hijo, Napo, Neo- Neoptólemo. Solo después de estos informes se aplacan los espectros de los dos héroes y únicamente en este punto ha acabado en la verdad el viaje al Hades. El poeta nos ha dado a entender que el vínculo que existe entre vivos y muertos, así como el que une a padres e hijos, es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre podemos contar con nuestros padres, porque incluso muertos, sus pensamientos permanecen con nosotros. Y ese es un bonito poema de la Ilíada, libro de la Ilíada que pone Luigi Soja en su libro El gesto de Héctor. Luigi Soja es un psicoanalista italiano reconocido por instalarse en este nicho del gesto de Héctor, de cómo ser un buen padre, cómo ayudar a la sociedad siendo un buen padre, y cómo es que se ha perdido en estos últimos años al padre en la cultura y se ha vuelto una locura el feminismo, y no porque estén malas las mujeres, sino porque han creado ese mismo machismo en ese feminismo, simplemente le han puesto otra máscara y él sacó varios libros pues, que se dan cuenta cómo es que pueden recuperar a la familia, porque están destruyendo muchas creencias, muchas culturas ahorita que se están creando, destruyendo a la familia. Y eso es un poco, desde mi punto de vista, más tenebroso que incluso, que incluso la economía. O sea, porque si tú no tienes una familia,
hay muchos códigos simbólicos que se forman en la gestación. Si tú no tienes una familia, esos códigos simbólicos se pierden y se empieza a, digamos que se empieza como que a perder la naturaleza del ser humano. Dice, embrismo sería el término, exactamente, embrismo, muy bien dicho Rogelio. Entonces, aquí nos dice él en su poema, en la Ilíada, que siempre podemos contar con nuestros padres, porque incluso muertos sus pensamientos permanecen con nosotros, y que entender que el vínculo existe entre vivos y muertos, o sea, que para el padre es realmente importante em, tener esa sombra del padre. O sea, es importante también como la sombra de la madre, lo que le pasa a la madre, hoy en día la sombra del dolor de la madre está más impuesta que la sombra del dolor del padre. ¿Por qué? Porque al padre lo ven como el fuerte, el todopoderoso. Regularmente dicen, es que tú no te puedes quejar como hombre porque tú no pasas 9 meses de gestación en un embarazo. En la mayoría de los casos, mujeres que no tuvieron a padres, que fueron padres machistas muy violentos, dicen esto, no porque sean malas mujeres ni sean discriminadoras, sino porque tienen mucho dolor de la sombra del padre y creen que viven de manera inconsciente, simbólicamente creemos que vivimos en una discusión con el hombre, con la pareja, con el hombre y mujer. Y es como discutir con el sí mismo, porque todos venimos de un hombre y de una mujer. Entonces, esa es la primera mentira que aquí pone el psicoanalista Luigi Soja, comparándola con la Ilíada, es este maravilloso libro de Ulises, un filósofo, un griego muy bueno, que tiene muchos años que, este, que se ha puesto como una Biblia, una manera de ver cómo antes se veía el padre en esa época de los griegos. Porque el simbolismo del padre, al igual que el de la madre, ha cambiado. Está desde Ulises, desde los griegos, desde la Ilíada, también está en la época pasada, cuando hubo la discriminación, el racismo, y está el simbolismo del padre en la época de ahora. Ahorita nos vamos a enfocar en el simbolismo de los griegos. Vamos a ir poco a poco para que vayamos entendiendo cómo es el simbolismo de un padre. Fíjense aquí cómo lo dice él. Yo lo estuve analizando y poniéndolo aquí para que podamos entenderlo. Dice, a los grandes padres les encanta hacer estas cosas. Fíjate bien. El viaje de Ulises, en resumen, el atribulado nacimiento de una responsabilidad familiar, a la vez que una capacidad de elegir, recapitula con fuerza del sufrimiento y de la contradicción y la aparición de la figura paterna y el código de su fidelidad, y lo hace con un dramatismo tan intenso que hasta incluye comicidad, o sea, incluye algo cómico. Es cuando ahí se va viendo cómo el padre empieza a ser un poco más gracioso. Y desde dónde es que viene este humor negro que tiene el padre a veces, y que a veces hay unos hijos o unos padres que no logran encajarlo, no logran ver cómo es que están pasando por un sufrimiento y darse una compasión mutua, como padre e hijo. Cuando desea convencer a la hermosa divina Calipso de que le permita partir, Ulises no oculta las diferentes luces que sobre él proyecta la figura femenina. O sea, que él no oculta cómo es que también es femenino. Y esa es una parte que para el hombre, como padre, se convierte en un obstáculo para poder verse a sí mismo, el hombre, eh, ver y darse cuenta que a veces tiene que ceder. Por ejemplo, hay una historia que pone Luigi Soja al principio de su libro, pone que una mujer, una hija de un padre, este, vamos a ver, de la época aristocrática, ella quería que su papá le diera una buena escuela, buenos estudios, economía, ¿no? Pero a ella le da un poco de pena el carro que llevaban,
la escuela que la llevó, porque en la cultura estaba integrado esta sensación de que el padre es el todopoderoso, el fuerte, el que no puede quejarse, ¿no? Entonces ella le reclamaba, es que no me das una buena escuela, es que no me das... Y él empezaba, no me das una buena economía, ya más adelante ahorita un buen celular, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Un buen celular, un iPhone, una computadora. Y la hija, como estudió mucho, empezaba a ganarle discusiones muy fuertes. Y es que tú no sabes esto, tú no sabes el otro. Se rompe el orden de jerarquía hacia el padre. Y el padre, como la figura dura, pues no le decía, no mostraba su feminidad. O sea, porque también esa creatividad es femenina. No mostraba eso, ok, hija, tienes razón, ok, hija, vamos a estudiar, ¿no? Él simplemente la regañaba, la insultaba a veces, la corría hasta el momento que el Señor le da cáncer. El Señor le da cáncer porque se preocupa mucho por su economía, su trabajo, lo corren y cae en cáncer. Entonces ella más le reclama que por qué no se levanta, por qué no se sana, por qué tiene que caer en cáncer y dejar a su mamá. O sea, todo era un reclamo, un juicio, un juicio, un juicio. Y ya sabemos que todo juicio es una confesión, porque ella viene de él. De ese mismo juicio de él, de sentirse tan duro, ella lo estaba haciendo con él mismo. Y ninguno de los dos podía darse cuenta de esto. Por eso habla aquí Ulises no oculta las diferentes luces sobre él proyecta a la figura femenina. Es algo maravilloso este punto que me gustó mucho, por eso lo puse aquí del libro, cuando desea convencer a la hermosa y la divina Calipso. Y muchos libros que yo he escuchado sobre seducción hablan que a la mayoría de las mujeres les gusta que un hombre sea femenino, no porque no le gusten las mujeres, sino porque tiene un cuidado cariñoso, materno, después del periodo de enamoramiento. Yo lo he leído, por ejemplo, en los libros de Robert Greene, que los mayores seductores eran muy femeninos y podían tener muchas mujeres, que no es lo adecuado porque estamos hechos para la monogamia, no para la poligamia. La monogamia causa estragos. La poligamia, la, no, la poligamia causa estragos, perdón. La monogamia trasciende los gestos adecuados paternos y maternos para que el hijo pueda llegar en un equilibrio a su siguiente nivel, que es la adultez. El niño no quiere crecer si no ve a un padre monógamo o una madre monógamo. ¿Por qué? Porque lo que el niño se concentra es en que papá y mamá estén juntos y se dispersa que tengan tantas parejas. Se dispersa el cerebro porque el niño está conectado a la madre hasta los 3 años y está conectado al padre y a la madre hasta los 12 años, según la ontogenia y la filogenia. Entonces es tan importante conocer esta información. Entonces, ¿cómo va a ser el momento que ellos mueran, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a salvar? ¿Cómo vas a reaccionar en la muerte de tu padre? Y hay un filósofo, Francesco Ralbá, que habla sobre pensar todos los días en la muerte, te ayuda a valorar en la vida. Entonces, yo le decía a ella que cuando muera mi papá, pues yo voy a llorar mucho, pero por ver todos los errores y los aciertos muy buenos, porque mi padre estuvo conmigo y me enseñó, me enamoró del deporte, me enamoró de la persistencia, de la fortaleza de pertenecer a algo, aunque sea algo tuyo. Y yo le agradezco eso, aunque tuvo muchos errores, ha tenido, pues sigue vivo, pero el momento que muera,
yo lo que voy a hacer es cuidarme a mí, a apreciarlo y respetarlo a él, para que mi hijo me vea fuerte en los últimos años de mi vida, me vea fuerte y no se preocupe por mí, que se preocupe por su vida, porque un hijo que tuvo un padre automáticamente se preocupa por el padre. Ustedes lo vieron en esta diapositiva de acá. Ulises le dice, hasta después de muertos, la conexión del padre sigue, aunque muchos de nosotros digamos es que el padre no cuenta, ¿no? Está muy buena la reflexión de él, por eso lo puse muy fuerte, muy bien aquí. ¿Quiere decir algo, Angie? Si quieren decir algo, abran su micrófono, ¿eh? Me gustaría que participaran. Ah, claro que sí. Dice creo que aquí me pusieron. Me hubiera encantado quedarme hasta el final, pero me tengo que ir a trabajar. Ok, saludos a Estefanía. Si Dios quiere, estoy grabándola, ¿eh? Estoy grabando la sesión para que lo vean en el canal. Ya saben que todas estas sesiones a mí me gustan que los vean, que sigan trascendiendo, que sigan mejorando y desarrollando en lo que toman las otras sesiones conmigo, los que van a tomar. Y esto es algo muy padre. Un padre increíble, increíble, enseña a sus hijos a ser valientes. Y eso es importante. La representación del padre tiene muchos significados. Puede ser simbólico o real. El padre, aunque no quiera o lo sepa, el tomar la posición en el tablero, se vuelve una fortaleza. El que da la pertenencia, el sentido de pertenecer al grupo, el empezar y terminar y sobre todo protegerse a sí mismo. Simboliza la relación con todos los masculinos. Como tú te llevaste con tu padre, es como tú te vas a llevar con todos los masculinos de tu vida. Por ejemplo, yo como hombre, me recuerdo una vez, les voy a contar una anécdota. Yo mucho tiempo estuve enojado con mi padre porque se vivió en aquella infancia, en aquel hombre de aquel tiempo, ahora es uno muy diferente. Con miedo, sin miedo, ¿Mande? Si quieren hablar, levantan la mano y yo les abro el micrófono, ¿eh? Si quieren, ¿para qué? Porque creo que ahí sonó medio, no sé si querías decir algo, Luis, o Rogelio. Si quieren algo, levanten la mano y abrimos el micrófono, ¿eh? Bueno, bueno. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Escucha? ¿Sí? Bueno, mira, antes que nada, pues agradecerte, estuvo muy bueno tu tema, nos abrió muchos panoramas que teníamos cerrados. Yo no encontraba cómo cerrar esos ciclos, o no sabía que yo estaba cerrando esos ciclos. Ahorita que ya escuché tu tema, ya te escuché hablar sobre lo que dijiste, ¿no? De que vamos cerrando nuestros círculos con nuestros padres. Ya no, estoy cerrando de no ser las cosas malas que yo ya vi que mis padres, que yo creí que eran malas, el que me dejaran estar con personas que se drogaban, el estar con borrachos, el que no me permitieran terminar mis estudios, muchas cosas, y que ahora digo, bueno, pues es que ellos hicieron lo que pudieron, y con mi hija, pues yo lo veo, ¿no? No quiero que deje de estudiar, veo con qué tipo de personas sí se tiene que juntar. Y le digo, no fue malo juntarme con borrachos porque aprendí mucho de ellos. No fue malo juntarme con personas que se drogan porque aprendí por qué se drogaban, qué tipo de problemas tenían. Y son cosas que yo voy hablando con mi hija para que lo que yo aprendí se lo comparto yo a ella. Por si no llega a captar lo que yo capté, pues ella lo capte. Y ahora que tú me estás comentando esto, sí es cierto, estoy cerrando un ciclo de esa maldad que hubo o de lo que yo sentía que era malo, que en realidad nunca lo fue. Sí me senté con mis padres en su momento y sí les pedí disculpas porque los odié o los odiaba. Y pues, una disculpa, papá, te odié porque esto y el otro, pero ahora que ya entiendo todo, pues te amo y te doy gracias por esa vida que me dices, porque soy la persona que soy actualmente, gracias a tus valores y todo lo que me enseñaron. Tus errores para mí fueron, hasta ahorita no tengo palabras
expresar todo lo que me hizo sentir. Entonces yo estoy agradecido con esta plática que tú nos estás haciendo, esos cursos, y sí me gustaría tomar después más de estos temas, porque son muy buenos. Sobre todo, pues mi agradecimiento hacia ti y pues, espero seguir escuchando este tipo de temas. Ah, claro que sí, te agradezco mucho, ¿no? Nos va a ayudar mucho a todos que hayas dicho este testimonio de lo que has logrado hacer por esta reflexión de lo que estamos hablando el día de hoy. Ese era mi propósito de dar este tema y lo voy a seguir dando estos 2 miércoles. Voy a ir a profundizar en el gesto de Héctor para que podamos, si lograste esto, con este tiempo que estamos, podamos seguir trascendiendo varias cosas y podamos encontrar que podemos ayudar de muchas maneras a los hijos, a nuestros hijos y a nuestro entorno, teniendo este conocimiento. Porque muchas veces llegan personas con nosotros por nuestra resonancia a sanar. O sea, tanto yo te voy a dar un detalle muy padre por cómo te escucho, yo creo entender el tipo de persona que eres, no totalmente, ¿verdad? Y agradezco que lo hagas. Es una persona altruista, una persona honesta, una persona que le interesan sus hijos, que se preocupa por estar con sus hijos. Es un buen individuo al mundo, o sea, es algo, como yo lo veo, suena a lo mejor un poco romántico, pero yo lo veo como un tesoro para el mundo, un padre que se preocupa por un hijo y al mismo tiempo por la madre de ese hijo, que es muy complicado a veces en ciertos puntos, lo he visto en terapias de pareja que he dado a muchas personas, es muy complicado llegar a ese punto por el contexto y el transgeneracional de la persona, pero son unos luchadores, o sea, bueno, no, luchadores no, porque suena feo, son personas persistentes para llegar al equilibrio. Personas que siempre persisten, hombres como Héctor la Ilíada, Héctor es un hombre que es un buen esposo, un buen hijo, como ahorita tú lo expresas, el perdón hacia los padres, un buen padre, un buen guerrero, salía a la guerra a pelear y era, o sea, cerraba el círculo no perfecto, sino equilibrado de un buen ser humano masculino. Y él decía, alzaba al niño, a su hijo, y decía, Dios permite que mi hijo me supere. O sea, eso es algo fantástico. Cuando un hombre llega a esa reflexión, ese simbolismo, es un tesoro para el mundo, porque dejamos el ego. El ego como hombres, ese ego de querer seguir reproduciéndonos, de querer seguir teniendo sexualidad como el primer punto, de querer ver nuestros vicios, a lo mejor el fumar, el cigarro, que es mucho del hombre, la cerveza, ¿no? Y dejarlo para ver al hijo. O sea, es un gran tesoro. Te felicito mucho, agradezco tus palabras. Y yo creo que pues vamos a concluir con esto el día de hoy. Y ya seguimos el próximo miércoles con las diapositivas que tengo acá preparadas para ustedes. Me agradó mucho, yo creo que esto le va a ayudar a muchas personas. Y acá tengo más diapositivas para que vayamos viendo. Hay algo que tengo preparado para todos estos miércoles y me voy a dar unos 3 miércoles para hablar sobre el Padre, que les va a gustar muchísimo. Un saludo, un abrazo a todos. No sé si alguien quiera compartir algo más ya para cerrar. Alguien más que quiera compartir su testimonio, no sé, que le gustó algo. Si no, ya para cerrar. re- Ajá, sí. Rosalba, ¿abriste el micrófono? Creo que no se escucha. Pero, Creo que no se escucha quién va a hablar. bueno, ¿Sí? soy yo Luis otra vez. Ah, ¿qué pasó? Dime. Mira, eh, algo que a mí me gustó, no recuerdo bien cómo está la historia que nos preguntaron que qué queríamos ser. Si un oso
o una hormiga. Eh, mi respuesta inmediata fue, "Pues, yo quiero ser un oso", y otros hormigas, y así dice, ok, los que escogieron el oso, vean hasta dónde podrían llegar su mentalidad, porque quieren ser grandes ante el mundo, y su mentalidad es que en cuanto los vean, las personas se sorprendan y pueden tenerle miedo o respeto, cualquiera de las dos, por su corpulencia, al cómo tenemos una imagen a un oso. Esa es la mentalidad que ustedes tienen. Cuando la triste realidad es que un oso se la pasa la mayor tiempo de su vida invernando y no tiene mucho por ayudar a su entorno, a su manada, porque a pesar de que duermen en manada ellos se preocupan por sí mismos y se acabó. En cambio, una hormiga, nadie quiere ser porque pues es pequeña, es muy débil y pues, no ven mucho de ella. No ven que sea majestuosa y todo eso, pero la triste realidad es la otra, que una hormiga, si su mentalidad la ubican a empezar a ayudar a su entorno, a que empiezan a investigar dónde hay alimentos, cómo van a invernar, cómo van a alimentar a los demás, a los que vienen atrás de ella. Entonces, he aprendido esa parte de, pues sí, tenemos que ser más como hormigas que como osos, y la mayoría pues, somos osos. Nos preocupamos por nosotros y ya estoy bien en mi casa, tengo mi trabajo, ya, adiós. Mi entorno no me importa. Si está mal mi vecino, pues hay que esté mal y yo lo mío, y me enfoco en eso. Entonces ya abrí mi mentalidad y vemos dónde tenemos que apoyar, apoyamos. Ayudar al demás porque el día de mañana yo voy a necesitar de esa persona. Mi hija o los hijos de mi hija y así como viene todo, vamos a necesitar de las demás personas. Por eso me agradó mucho esa parte de qué quiere ser, un oso o una hormiga y es algo que poco a poco le voy enseñando a mi hija, qué quiere ser para ir ubicando toda esa parte. Fantástico, ¿no? Es una maravillosa conciencia de unidad, le llaman la conciencia de unidad. Y hay un libro también que habla muy bueno de eso, es de Ray Holiday, que se llama El ego es el enemigo y también el obstáculo es el camino. Muy buena reflexión que acabas de dar, ¿eh? Y también hay otra frase de él que habla sobre disciplinado conmigo mismo y tolerante con los demás, porque siempre recuerdas que tú podrás ser una persona muy disciplinada a lo mejor con tu entorno, con la naturaleza, pero realmente hay personas que vienen muy lastimadas, muy heridas y les enseñaron el dolor. Entonces, a veces esa conciencia de unidad nos da para tolerar, hay veces que no, a veces hay que poner un límite sano y hay veces hay que dar un poco más allá y como diría este versículo que no me acuerdo cómo lo dice, cómo se llama, el de la Biblia, que es poner la otra mejilla, que igual en un libro de la disciplina Cambiará tu destino de Ray Holiday, muy bueno, se los recomiendo, habla sobre cómo el hijo de Martin Luther King, se sube a alguien al estrado cuando estaba haciendo las pláticas estas de la no violencia y le da un tremendo puñetazo y tal cual le puso la otra mejilla y le dan un puñetazo, ¿no? Otro. Y si me pegan en la pancita, dice Rogelio. Y al final le dice, vamos, te vamos a ayudar atrás, ¿no? O sea, llegar a tener esa conciencia de unidad, llegar a ser ese hombre, ese idealismo de la conciencia de unidad no es sencillo, pero cuando eres disciplinado contigo, con tu inteligencia emocional y con estos aprendizajes, como dice Luis, llegas mucho más lejos a querer ser esa hormiga que a querer ser el ego del oso. Muy bueno, te agradezco mucho. Mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Recuerden que pueden tomar sesiones, estamos abiertos a las sesiones de bio, vamos a tener otros cursos por ahí y el 22 tenemos un curso intensivo de biodescodificación solamente para síntomas físicos, emocionales, transgeneracionales, que va a ser 22, 23 y 24 de este mes. Excelente. Hasta luego, saludos.